Sangre, balas y poder. Eso es lo que dicen que mueve al bajo mundo criminal. Pero a veces, lo único que hace falta para congelar a un salón lleno de asesinos curtidos es una chica profundamente cansada, con una bandeja de vasos sucios y la mala costumbre de pensar en voz alta. Él era el hombre más peligroso de la ciudad, perdiendo los estribos en un idioma que nadie más entendía. Hasta que ella le respondió. Y en ese único suspiro de puro agotamiento, todo cambió. Bienvenidos al choque de dos mundos completamente distintos. Las luces fluorescentes zumbaban con un murmullo sordo y constante en la cocina del restaurante Trattoria Napoli. Clara apoyó la frente contra el acero inoxidable frío de la mesa de preparación, y cerró los ojos durante exactamente 3 segundos. Sus pies latían dentro de unos zapatos antideslizantes baratos que, en realidad, no ofrecían ninguna resistencia contra la grasa que cubría el piso. Eran las 11:15 de la noche de un martes. El restaurante ya debería haber estado cerrado, con los pisos trapeados, oliendo a lejía industrial de limón, y la caja registradora cuadrada hasta el último centavo. Pero en cambio, el aire del comedor principal estaba tan denso que costaba respirarlo. Clara abrió los ojos y se quedó mirando una mancha de salsa marinara sobre el mostrador de acero. No tenía energía ni para limpiarla. Más allá de las puertas vaivén de la cocina, un silencio antinatural se había instalado sobre el comedor. Un lugar que normalmente era ruidoso, escandaloso, vivo. Trattoria Napoli no era un restaurante con estrella Michelin. Era un local de barrio, cómodo, algo venido a menos, con manteles de cuadros rojos y una carta de vinos que dependía casi por completo de mezclas de la casa. La gente venía aquí a hablar a los gritos mientras comían citi al horno. No venían a sentarse en un silencio aterrado, conteniendo la respiración. Necesito que atiendas la mesa 4. Clara giró la cabeza lentamente. Gordon, el gerente nocturno, estaba de pie junto al fregadero, sudando a través de la camisa azul pálida, con las manos temblando levemente mientras sostenía un montón de menús. Mi sección está cerrada, Gordon, dijo Clara, con la voz completamente plana. Me quitaron los clientes hace media hora. Solo estoy enrollando cubiertos para alcanzar el último bus de medianoche. Mesa 4, repitió Gordon, bajando la voz hasta un susurro frenético. Casi le encajó los menús contra el pecho. Tony se negó. María se metió al baño y le puso llave a la puerta. Yo no puedo salir ahí, Clara. Le debo dinero a gente que conoce gente en esa mesa. Si me reconocen, estoy muerto. Literalmente muerto. Clara lo miró fijamente. A ella no le importaban las deudas de juego de Gordon. Le importaba su recibo de luz, que ya llevaba 3 días de atraso, y el hecho de que si perdía el último bus, tendría que caminar 40 cuadras bajo el viento helado de Chicago. Pero también conocía a Gordon. Era un cobarde, y si ella no lo sacaba del apuro esa noche, él la despediría al día siguiente. Y ella necesitaba ese trabajo horrible de salario mínimo. Le arrebató los menús de las manos húmedas y se limpió las palmas en el delantal manchado. Si pierdo mi bus, tú me pagas el taxi. Empujó las puertas vaivén, salió de la cocina iluminada y entró al comedor en penumbras. La atmósfera la golpeó como un muro físico. Los pocos clientes habituales que quedaban estaban paralizados en sus sillones, con la cabeza gacha, tratando desesperadamente de terminar de comer y escapar. En el centro del salón, la mesa 4 había sido tomada por completo. Era una mesa redonda, grande, pensada para 8 personas. 6 hombres la ocupaban. No parecían gánsteres de película. No había sombreros de fieltro, ni cigarros. Parecían empresarios que acababan de salir de un día muy largo y muy violento. Vestían trajes a la medida en gris carbón y azul marino, pero con las chaquetas desabotonadas y las corbatas flojas. Los hombres que flanqueaban la mesa eran enormes, con los ojos recorriendo el salón con una precisión mecánica, casi aburrida. Pero era el hombre sentado en el centro quien anclaba el peso pesado que se sentía en el aire. No era un gigante. No parecía un peleador de calle. Poseía, en cambio, una quietud absoluta y aterradora. Su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás, el perfil afilado y cansado. Miraba fijamente al hombre sentado frente a él, tamborileando los dedos largos y encallecidos contra el mantel de vinil barato. Había una brutalidad en su postura,
una certeza arrogante de que era dueño del aire que todos los demás estaban intentando respirar en ese momento. Clara caminó hacia la mesa, ignorando las miradas de advertencia frenéticas de la mesera más antigua, que se había refugiado junto a la caja registradora. Se detuvo en el borde de la mesa. De cerca, pudo percibir un perfume caro, y debajo, un olor metálico apenas perceptible a pólvora. No era una metáfora. Ella había crecido en un barrio duro. Sabía exactamente a qué olía un arma recién disparada. Bienvenidos a Nápoli, dijo Clara, con la voz completamente vacía de cualquier entusiasmo de servicio al cliente. Dejó caer los menús sobre la mesa. Golpearon la madera con un chasquido sorprendentemente fuerte en medio de aquel silencio. La cocina cierra en 15 minutos. Lo que quieran, lo piden ahora, o les toca comer fiambre frío. Uno de los hombres enormes, a la izquierda, se sobresaltó, con la mano moviéndose instintivamente hacia el interior de su chaqueta. El hombre sentado frente al líder silencioso, un tipo corpulento, sudando profusamente, miró a Clara como si acabara de quitarle el seguro a una granada. El hombre silencioso, en el centro, dejó de tamborilear los dedos. Giró lentamente la cabeza para mirarla. Sus ojos eran planos, muertos, de un castaño turbio que no contenía ni una gota de calidez ni de paciencia. La miró a ella, no como a una mujer, sino como a un obstáculo. Estudió su uniforme barato, las ojeras profundas bajo sus ojos, el moño desordenado sostenido por un broche de plástico. Agua, dijo él. Su voz era ronca, grave, suave. Y la pasta que tu chef todavía no haya arruinado. Trae suficiente para toda la mesa. Clara no parpadeó. Espagueti bolognesa. Es lo único que queda. Ya les traigo el agua. Giró sobre sus talones y se alejó. No empezó a temblar hasta que estuvo de nuevo a salvo detrás de las puertas vaivén de la cocina. Se apoyó contra la pared, respirando entrecortadamente. No eran solo hombres peligrosos. Eran una amenaza activa. Pero Clara estaba agotada, y las personas agotadas suelen no tener el lujo de sentir miedo. Servir la mesa 4 fue una clase magistral de cómo caminar por un campo minado. Clara sacó 2 jarras grandes de agua helada, y las dejó caer sobre la mesa quizás con un poco más de fuerza de la necesaria. Repartió los platos pesados de porcelana blanca con espagueti bolognesa sin decir una palabra. Los hombres no le agradecieron. Ni siquiera la miraron. Ella era un fantasma con delantal, completamente invisible para hombres que controlaban el destino de la ciudad. Se quedó parada a unos pasos, apoyando la cadera contra la estación de servicio, sosteniendo una jarra de metal, lista para rellenar los vasos apenas se vaciaran. Quería levantar los platos en el instante en que terminaran. Miraba el reloj de la pared avanzar hacia la medianoche. Iba a perder su bus. En la mesa, el hombre corpulento, cuyo nombre, entendió Clara, era Leo, hablaba rápido, en voz baja, con pánico. No fue mi culpa, Dante. El cargamento debía llegar al puerto a las 10. Los del sindicato se asustaron. Retiraron los camiones. Les dije que ibas a estar furioso, pero no me escucharon. Necesito 2 días más para arreglarlo. Dante, el hombre silencioso en el centro, no había tocado su comida. Sostenía un vaso pesado de agua, girando el hielo con un movimiento lento, metódico. 2 días, repitió Dante en voz baja. Las palabras cruzaron el salón en silencio. Solo 2, suplicó Leo, secándose la frente con una servilleta de tela. Los haré sangrar por esto, te lo juro por Dios. Pero el producto está a salvo. Está guardado en un depósito en Nueva Jersey. Dante dejó el vaso sobre la mesa. El choque del cristal contra la madera sonó como un disparo. El resto de los hombres se quedaron congelados. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia sus bocas. Dante se recostó contra el asiento de vinil rojo. Se lo veía exhausto. Se apretó el puente de la nariz, cerrando los ojos durante un largo instante. Cuando volvió a abrirlos, la vacía indiferencia había desaparecido, reemplazada por una irritación afilada y violenta. No gritó. No golpeó la mesa con los puños. En cambio, se inclinó hacia adelante y empezó a hablar. Habló en italiano.
Pero no era el italiano lento y musical que se enseña en clases nocturnas de comunidad. Era rápido, gutural, cargado de un dialecto regional muy marcado. Un dialecto que Clara reconoció al instante. Su abuela, una mujer amargada de un pequeño pueblo cerca de Palermo, le había gritado ese mismo dialecto durante los primeros 18 años de su vida. Dante hablaba con la voz goteando veneno. Las palabras salían de él en una corriente rápida y furiosa. Los estaba llamando una jauría de perros estúpidos, les decía de qué estaba hecho su cerebro, y les advertía que si su padre estuviera vivo, les habría cortado la garganta y los habría tirado al río. Ninguno de los hombres en la mesa le entendía. Eso era evidente. Leo miraba a su alrededor desesperado, sonriendo con una sonrisa nerviosa y aterrada, intentando descifrar si lo estaban perdonando o condenando a muerte. Los guardaespaldas solo se quedaban mirando sin entender, moviendo el peso de un pie a otro. Dante suspiró, un sonido pesado y cansado, el sonido de un hombre rodeado de incompetencia. Tomó el tenedor y pinchó los espaguetis tibios. Hay una sola persona en esta ciudad que sepa hacer su trabajo sin que yo tenga que amenazarla de muerte. Preguntó Dante, con un tono profundamente cínico. Clara dio un paso adelante. No lo pensó. Estaba tan increíblemente cansada que su cerebro dejó pasar por completo su propio filtro de autopreservación. Caminó hasta la mesa con la jarra de agua y empezó a rellenar el vaso de Dante. Depende de cuánto les pagues, dijo Clara, en el mismo dialecto siciliano, con una pronunciación perfecta, sin acento, y con la voz seca y casual. Terminó de servir el agua. Limpió una gota que había caído del pico de la jarra con un paño. El silencio que siguió no era solo silencio. Era un vacío. El aire pareció ser succionado fuera del salón. Uno de los guardaespaldas se puso medio de pie, con la mano metiéndose dentro de la chaqueta, cerrándose alrededor del mango de una pistola. Leo se atragantó con un pedazo de pan. Hasta Gordon, escondido junto a las puertas de la cocina, pareció darse cuenta de que algo catastrófico acababa de ocurrir. Clara se quedó congelada. La comprensión de lo que había hecho la golpeó como un balde de agua helada. El corazón le golpeaba contra las costillas. Estúpida, 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 pensó. Dante dejó de respirar. Se quedó perfectamente inmóvil, con los ojos clavados en su plato. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. La miró. Esta vez, la miró de verdad. Los ojos, antes planos y muertos, ahora estaban abiertos de par en par, ardiendo con una concentración repentina e intensa. Miró a la chica cansada, en el delantal manchado, sosteniendo una jarra de metal barata como si fuera un escudo. ¿Qué dijiste?, susurró Dante. Clara tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta como papel de lija. Apretó el mango de la jarra con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso mentir, fingir que era una broma, salir corriendo. Pero los ojos de Dante la clavaron al piso. No había dónde huir. Dije, respondió Clara, cambiando al inglés, con la voz temblando apenas un poco, que depende de cuánto les pagues. El salario mínimo suele comprar solo un esfuerzo mínimo. Ya terminaron con este plato, ¿o quieren seguir mirándolo? Dante la observó durante 5 segundos agónicos. El arma del guardaespaldas ya estaba a medio salir de la funda. Entonces, de forma inesperada, las comisuras de la boca de Dante se movieron. Un sonido bajo y oscuro retumbó en su pecho. Una risa. Empujó el plato de espagueti hacia ella. Llévatelo, dijo, en un inglés perfecto. Clara apiló los platos con las manos temblorosas, desesperada por escapar del peso sofocante de su mirada. Acababa de romper la regla número 1 del bajo mundo. Se había vuelto visible. Clara volcó la pesada pila de platos en el balde plástico gris, y el estrépito de la porcelana resonó contra las paredes de azulejo manchadas de grasa. Sus manos temblaban, salpicando una mezcla de agua y marinara coagulada sobre los puños deshilachados de su uniforme. Se aferró al borde del fregadero de metal, obligándose a respirar el olor áspero de la lejía industrial hasta que sus pulmones dejaran de agitarse. Había sobrevivido. Más allá de las puertas, el restaurante estaba completamente en silencio. 10 minutos después de su desliz catastrófico,
La mesa 4 se había puesto de pie como una sola unidad coordinada. Dante había dejado caer un fajo grueso de billetes doblados sobre la mesa, había dado media vuelta, y se había marchado sin mirar atrás. Los hombres enormes lo flanqueaban. Leo corría detrás de ellos, con cara de hombre camino a su propia ejecución. Gordon irrumpió por las puertas de la cocina, sin una gota de color en el rostro. Se dejó caer contra la mesa de preparación, agarrándose el pecho. Se fueron, jadeó Gordon, pasándose una mano por la cara sudorosa. De verdad se fueron. Nadie recibió un balazo. Nadie rompió nada. La miró, con los ojos abiertos, pánicos. ¿Qué le dijiste? Te miraba como si quisiera diseccionarte. Le dije que la comida estaba horrible, mintió Clara, con la voz hueca. Y que igual tenía que comérsela. Se desató el delantal y lo tiró sin cuidado dentro del cesto de la lavandería, en el rincón. No quería explicar lo del italiano. No quería explicar cómo una chica de un hogar roto del sur de la ciudad conocía las expresiones violentas, específicas de una familia siciliana del crimen. Era un secreto que guardaba enterrado junto al recuerdo de su abuela, escondido al fondo de su mente como un arma cargada que nunca pensó disparar. Esa noche, había apretado el gatillo por pura frustración y falta de sueño. Me voy, dijo Clara, tomando su abrigo de lana desgastado del gancho del vestidor. Tú termina de enrollar los cubiertos. Gordon no discutió. Solo estaba agradecido de seguir respirando. Clara empujó la salida trasera, y la pesada puerta de metal se cerró de golpe detrás de ella, cortando el aire tibio y viciado del restaurante. El invierno de Chicago la golpeó como un puñetazo físico. El viento azotaba el callejón, traspasando la tela fina de su abrigo y congelando de inmediato las zonas húmedas de su uniforme. Metió las manos en los bolsillos, envolviendo los dedos alrededor de los $42 arrugados que había ganado en propinas. No era suficiente. La compañía eléctrica pedía $80 solo para mantener las luces encendidas hasta el viernes. Dobló la esquina hacia la avenida principal. Las luces de la calle parpadeaban en lo alto, proyectando sombras largas y solitarias sobre el pavimento agrietado. Eran las 12:15. Había perdido el bus. Clara se detuvo en la parada, mirando la calle vacía, llena de basura. El tablero digital de llegadas estaba en blanco. El próximo bus no pasaba hasta las 5 de la mañana. Cerró los ojos, y una ola pesada y sofocante de derrota la invadió. No lloró. Llorar era un lujo para las personas que tenían energía de sobra para secarse las lágrimas. Se quedó ahí parada, dejando que el frío amargo entumeciera su cansancio. Intentando calcular si sus piernas podrían llevarla las 40 cuadras hasta su departamento, empezó a caminar. Mantuvo la cabeza baja, inclinada contra el viento, sus zapatos baratos golpeando rítmicamente el concreto helado. Contaba sus pasos. Era un mecanismo para sobrellevarlo. Concentrarse en los próximos 10 pasos, y luego en los 10 siguientes. No pensar en el aire congelado entrando en sus pulmones. No pensar en el hecho de que acababa de contestarle a un hombre que se dedica a matar gente para vivir. El ronroneo grave y pesado de un motor enorme rompió el silbido del viento. Clara no levantó la vista de inmediato. Los autos pasaban de vez en cuando, pero ese motor no se alejó. Aminoró la marcha. Las llantas aplastaron la nieve sucia cerca de la vereda, manteniendo el mismo ritmo que ella. Su corazón dio un vuelco lento y doloroso. Siguió caminando. 10 pasos. 10 pasos. El vehículo, una camioneta negra enorme con vidrios polarizados tan oscuros como el petróleo, se deslizó a su lado. Era un depredador acechando a su presa. Clara apretó las llaves de su casa dentro del bolsillo del abrigo, deslizando el metal entre los nudillos. Era un arma patética contra lo que fuera que hubiera dentro de ese auto, pero era todo lo que tenía. La ventana trasera bajó con un zumbido mecánico y silencioso. «Sube». La voz era ronca, grave, suave. Clara se detuvo. Giró la cabeza, con el viento helado agitando mechones sueltos de pelo sobre su cara. Dante estaba sentado en el asiento trasero, parcialmente oculto por las sombras, pero podía distinguir el corte afilado de su mandíbula y el resplandor rojizo de un cigarrillo entre sus dedos. Clara lo miró fijamente,
con las llaves clavándose en la palma de su mano. Voy caminando. Hace 6 grados afuera, dijo Dante, con un tono completamente plano. Llevas puesto un abrigo que pertenece al cajón de descuentos de una tienda de segunda mano, y estás temblando tan fuerte que lo veo desde aquí. Sube al auto. No, gracias. Clara dio un paso atrás, girando el cuerpo hacia un callejón cercano. Prefiero congelarme. Forja el carácter. Dante no sonrió. Dio una calada lenta de su cigarrillo, la brasa ardiendo brillante en la oscuridad. Tienes 2 opciones, dijo él, en voz baja, soplando un hilo delgado de humo por la ventana. Abres la puerta y subes, y mi chofer te lleva a donde quieras ir. O Frank se baja del auto, te sube a la fuerza, y de todas formas te llevamos a donde quieras ir. No me importa cuál de las 2 elijas, pero estoy cansado, y quiero irme a casa. Clara miró hacia el asiento delantero. Frank tenía el tamaño de un refrigerador comercial. Su cuello era más ancho que su cintura. Sopesó sus opciones. Tenía frío. Estaba agotada. Y si Dante quisiera verla muerta, ya estaría muerta en el callejón detrás del restaurante. Con una mano entumecida y temblorosa, estiró el brazo y abrió la pesada puerta. Subió, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella, encerrándola en un mundo de cuero, calor y peligro absoluto. El calor salió disparado de las rejillas de la camioneta, cargado con el aroma limpio y sutil del cuero caro y el aire seco del invierno. El contraste con el viento cortante de Chicago fue tan repentino, tan abrumador físicamente, que Clara literalmente jadeó. Se hundió en el asiento acolchado, envolviéndose los brazos alrededor de las costillas, incapaz de detener el temblor violento que sacudía su cuerpo. Estaba sentada demasiado cerca de Dante. El asiento trasero era espacioso, pero su presencia parecía consumir todo el oxígeno disponible. Él no se movió. Solo se quedó ahí, observándola temblar, con el cigarrillo consumiéndose entre sus dedos. Llevaba puesto el mismo traje gris carbón, pero de cerca la tela se veía más suave, imposiblemente cara. El olor metálico a pólvora había desaparecido por completo, reemplazado por el aroma afilado y terroso del tabaco y el cedro. Dirección, retumbó Frank, el chofer, desde el asiento delantero. Clara tragó con dificultad, obligando a su mandíbula a destrabarse. Sur, calle 43, pasando el patio de trenes, el edificio de ladrillo en la esquina de la calle LM. Frank no respondió. Solo puso la camioneta en marcha, y el vehículo enorme se deslizó lejos de la vereda con una suavidad inquietante. Durante un largo rato, el único sonido dentro del auto fue el zumbido de la calefacción y el clic rítmico y suave de la luz de giro. Clara miraba por la ventana, observando las calles familiares y venidas a menos de su ciudad, desdibujándose a través del vidrio polarizado. Sintió una sensación profunda de irrealidad. Era una camarera con $14 en negativo en su cuenta bancaria, sentada dentro de una fortaleza de $100.000, junto a un hombre que controlaba las rutas de contrabando de la ciudad. ¿Quién te enseñó a hablar así? La voz de Dante era baja, rompiendo el silencio sin quebrarlo. No la miraba a ella. Miraba fijo hacia el respaldo del asiento de Frank. Clara mantuvo los ojos en la ventana. ¿Cómo así? Como un pescador de un pueblo que no existe en ningún mapa desde hace 50 años. Él giró la cabeza, sus ojos oscuros y turbios clavándose en su perfil. Ese dialecto está muerto. Mi padre fue la última persona que escuché hablarlo, y lo trajo consigo en un barco en los años 60. Donde aprendió a maldecir en ese idioma una chica de un restaurante barato. Mi abuela, dijo Clara, con la voz áspera. No vio ningún sentido en mentir. Nació en un pueblo cerca de Palermo. Se mudó aquí de joven. Odiaba la nieve. Odiaba la ciudad. Y odiaba a todo el que no hablara su idioma. Entonces, ella te enseñó. No. Solo me gritaba mucho. Clara finalmente giró para mirarlo. Estaba cansada de sentirse pequeña. Cuando alguien te grita que eres una inútil todos los días durante 18 años, terminas aprendiendo el vocabulario. No sabía que era un dialecto muerto. Solo sabía que era el idioma de la gente enojada y amargada. Dante no parpadeó. Solo estudió su rostro, con la expresión completamente ilegible.
Dio otra calada lenta a su cigarrillo, bajando la ventana un par de centímetros para dejar escapar el humo. «Estás muy tranquila», observó él. No era un cumplido. Era un interrogatorio. La mayoría de las personas en este auto o lloran o mienten. Tú no haces ninguna de las dos cosas. Estoy demasiado cansada para llorar, y no tengo nada por lo que valga la pena mentir. Ya sé quién eres. Y sé que hiciste llorar a Gordon en la cocina, dijo Clara, con sequedad. Y sé que tu amigo Leo probablemente termine en un basurero antes del jueves si no encuentra tus camiones. Los ojos de Frank brillaron en el espejo retrovisor, una advertencia silenciosa y violenta. Dante solo se rió. Fue ese mismo sonido bajo y oscuro del restaurante. Era un sonido aterrador porque carecía de cualquier alegría real. Leo es un idiota, pero por ahora es un idiota útil. Se inclinó ligeramente más cerca. No deberías ser tan imprudente con tu vida. Insultaste a mis hombres. Hablaste sin que te correspondiera. Subiste a mi auto. Careces de un instinto básico de supervivencia. Tengo excelentes instintos de supervivencia, respondió Clara, con su frustración desbordando de golpe. Mi instinto de supervivencia es la razón por la que estaba parada en una parada de bus a medianoche. Trabajo doble turno para poder pagar un recibo de luz que ya lleva 3 días de atraso. Vivo en un barrio donde los disparos son ruido de fondo. ¿Crees que no te tengo miedo? Lo tengo. Pero eres solo una cosa mala más en una lista muy larga de cosas malas con las que tengo que lidiar hoy. ¿Quieres matarme por servir mal el agua? Bien. Al menos no tendré que pagar la renta el día primero. El silencio cayó de golpe en el auto. Era pesado, sofocante, absoluto. Clara apretó los labios, con el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. Se había pasado de la raya. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás un miedo frío y afilado. Acababa de gritarle a un jefe de la mafia. Dante la miró fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos, la vacía indiferencia había desaparecido por completo, reemplazada por algo afilado y peligroso. La miraba como si fuera un rompecabezas al que le faltaran piezas, algo que desafiaba la lógica brutal de su mundo. No dijo nada. Solo se quedó observándola respirar, mientras el silencio se estiraba hasta que finalmente la camioneta redujo la velocidad y se detuvo. Habían llegado frente a su edificio. El ladrillo se desmoronaba, el farol de la calle sobre la puerta estaba roto, y el portón de metal pesado estaba cubierto de óxido. Era un contraste crudo y deprimente frente al vehículo impecable en el que estaban sentados. Clara tomó la manija de la puerta. Gracias por traerme. Tiró de la manija, pero la puerta no abrió. El seguro de niños estaba puesto. El pánico se disparó en su pecho, agudo y frío. Se giró hacia Dante, lista para pelear, lista para gritar. Él tenía la mano extendida. Sostenía, entre los dedos largos, una pequeña tarjeta de cartulina gruesa. Una tarjeta de presentación. Tómala, ordenó Dante, en voz baja. Clara dudó. Miró de sus ojos a la tarjeta, y luego, lentamente, estiró la mano y la tomó. Estaba completamente en blanco, salvo por un único número de teléfono impreso en tinta negra en relieve. Cuando las cosas malas de tu lista se pongan demasiado pesadas, dijo Dante, con la voz cayendo a un susurro rasposo, llamas a ese número. Les dices que perteneces a mí. El aliento de Clara se atoró en su garganta. No pertenezco a nadie. Dante finalmente sonrió. Fue una sonrisa lenta, aterradora, profundamente segura de sí misma. Ahora sí. Hizo un pequeño gesto con la cabeza hacia el asiento delantero. Los seguros se abrieron con un chasquido mecánico y seco. Clara empujó la puerta, y salió tambaleándose hacia la noche helada. No miró atrás cuando la puerta pesada se cerró, dejándola temblando sobre la vereda mientras la camioneta negra desaparecía en la oscuridad. La mañana llegó con la eficiencia brutal de un mazazo. La escarcha cubría el interior de la ventana del pequeño dormitorio de Clara, cristalizándose sobre el vidrio agrietado. Ella yacía bajo 3 mantas delgadas, mirando el yeso del techo que amenazaba con desplomarse. Su alarma había sonado 10 minutos antes, pero su cuerpo se negaba por completo a moverse.
Cada músculo le dolía, sus pies todavía latían por el doble turno. Y sobre la mesita de noche de aglomerado barato, mirándola como un objeto radioactivo, estaba la pesada tarjeta blanca. No la había tocado desde que la tiró ahí a la 1 de la mañana. Clara se sacó las mantas de encima, jadeando cuando el aire congelado del departamento golpeó su piel. Se vistió en capas, 2 pares de medias, ropa interior térmica bajo los jeans, un suéter gris desgastado sobre una remera de manga larga. Sobrevivir en ese departamento requería equipo táctico. Caminó a la cocina diminuta y accionó el interruptor de luz. Nada. Lo intentó de nuevo, y el corazón se le hundió en el estómago. Muerto. El zumbido del refrigerador estaba completamente ausente. El silencio aterrador de una línea eléctrica cortada resonó por el espacio angosto. Abrió la puerta de la heladera. Medio galón de leche y un solo bloque de queso cheddar genérico le devolvieron la mirada bajo la luz gris y tenue de la mañana. Aguantarían el frío por hoy, pero mañana se echarían a perder. Clara cerró la heladera de golpe, tomó su abrigo, y salió por la puerta. Ya se ocuparía de la compañía eléctrica después de su turno del almuerzo. Tenía $40. Quizás podía rogarles que le aceptaran un pago parcial. La caminata hasta Trattoria Napoli fue un borrón de viento amargo y aguanieve gris. Mantuvo la cabeza gacha, esquivando el agua sucia que salpicaban los taxis al pasar. Cuando empujó las puertas del restaurante, el olor a ajo rancio y café viejo la golpeó. Normalmente se sentía como un extraño tipo de hogar. Ese día, solo se sintió frío. Gordon estaba parado junto al atril de la anfitriona. No llevaba su expresión habitual de nervios sudorosos. Se lo veía pálido, resignado. Hola, dijo Clara, desenrollando su bufanda. Sé que llego tarde. ¿El bus? No llegas tarde, la interrumpió Gordon. No pudo mirarla a los ojos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre blanco liso, deslizándolo por encima del atril. Clara se detuvo. Miró el sobre, y luego la mirada esquiva de Gordon. ¿Qué es esto? Tu último cheque, dijo Gordon, en voz baja. Más 2 semanas de indemnización en efectivo. El aire desapareció de los pulmones de Clara. Gordon, no. No puedes hacer esto. Necesito este trabajo. No puedo tenerte aquí, Clara. Finalmente levantó la vista, y el puro terror en sus ojos la hizo retroceder medio paso. ¿Entiendes lo que pasó anoche? Esos hombres no dejan propina, dejan bolsas para cadáveres. Insultaste a Dante en su propio idioma. Y después le dijo a su chofer que te esperara afuera. Solo me dio un aventón, mintió Clara, con la desesperación filtrándose en su voz. Eso es todo. No pasó nada. No me importa si te compró un pony, siseó Gordon, mirando alrededor del comedor vacío, como si Dante estuviera escondido bajo un mantel. Estás en su radar, lo que significa que este restaurante está en su radar. Si alguien decide dispararle a él, o si él decide que no le gusta cómo le sirves el agua otra vez, yo soy el daño colateral. Tengo esposa, Clara. Tengo un hijo con asma. Toma el dinero. Por favor, solo vete. Clara lo miró fijamente. Quería gritar. Quería tirarle el sobre en la cara y decirle que era un cobarde. Pero vio sus manos temblando. Vio a un hombre completamente destrozado por el sistema de su propia ciudad. No era culpa de él que el mundo estuviera construido así. Tomó el sobre. Era grueso, más grueso de lo que deberían ser 2 semanas de salario mínimo. Adiós, Gordon, dijo, con la voz plana. Se dio la vuelta y salió caminando. La pesada puerta de vidrio se cerró detrás de ella, cortando lo único estable que quedaba en su vida. Pasó las siguientes 6 horas caminando. Entró a restaurantes, tiendas y cafeterías, pidiendo hablar con un gerente, pidiendo una solicitud de empleo. Todos le decían lo mismo: no estamos contratando, deja tu currículum en línea, prueba de nuevo en primavera. Para las 3 de la tarde, sus pies sangraban dentro de las botas. Para las 5, el sol se hundió bajo el horizonte, sumiendo a la ciudad de nuevo en una oscuridad helada e implacable. Clara se sentó en un banco de madera en una parada de bus, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes.
Abrió el sobre que le había dado Gordon, $300. Era suficiente para volver a encender las luces. No era suficiente para pagar la renta el viernes. No era suficiente para comprar comida la semana próxima. Era una curita sobre una herida de bala. Sacó el teléfono del bolsillo. La batería estaba al 14%. Se quedó mirando la pantalla apagada durante un largo rato. Pensó en su abuela, que se había deslomado trabajando en un taller clandestino, muriendo sin nada más que una boca amarga y los bolsillos vacíos. Pensó en el departamento frío y oscuro que la esperaba. Pensó en el peso absoluto y aplastante de intentar sobrevivir en un mundo que, en el fondo, no le importaba si ella dejaba de respirar. Clara metió la mano en el bolsillo del abrigo, y sus dedos congelados rozaron el cartón grueso. Lo sacó. Los números negros se burlaban de ella bajo la luz tenue del farol. Ahora perteneces a mí. No era un gesto romántico. Era una cadena. Pero una cadena significaba estar anclada a algo. Significaba no flotar en el vacío, esperando congelarse hasta morir. Con dedos entumecidos, desbloqueó el teléfono. Escribió el número en el teclado. No se permitió pensarlo demasiado. Si lo pensaba, saldría corriendo. Presionó llamar. 3 timbres. Eso fue todo lo que hizo falta. Ubicación. La voz del otro lado era gruesa, sin ningún saludo ni marca de identificación. Clara la reconoció al instante. Frank, esquina de la calle 18 y Babas, dijo Clara, con la voz quebrándose apenas, seca por el viento helado. Parada de bus. La línea se cortó. Sin confirmación, sin hora estimada, solo un clic seco y después silencio. Clara bajó el teléfono, con las manos temblando violentamente. Lo guardó bien adentro del bolsillo del abrigo y se abrazó fuerte a sí misma, mirando fijamente el aguanieve acumulándose cerca del cordón de la vereda. Lo había hecho. Se había rendido. El nudo pesado y enfermizo en su estómago se retorció, pero debajo de él, una sensación aterradora de alivio comenzó a extenderse. Ya no tenía que resolver el mañana. Alguien más estaba tomando el volante, aunque la estuviera llevando directo a un precipicio. 10 minutos después, la camioneta negra enorme se deslizó fuera del tráfico nocturno y se detuvo pegada a la vereda. Parecía un tanque disfrazado de auto de lujo. La puerta trasera se abrió. Clara no dudó. Subió, cerrando la puerta pesada detrás de ella. El calor la golpeó de inmediato, envolviendo sus huesos congelados como una manta pesada. Pero Dante no estaba en el asiento trasero. Estaba sola. Frank puso la camioneta en marcha sin mirar por el espejo retrovisor. El auto se alejó suavemente, integrándose otra vez al tráfico caótico de la ciudad. Clara apoyó la cabeza contra el vidrio polarizado y frío, mirando los letreros de neón y las luces desdibujarse entre sí. No preguntó a dónde iban. No importaba. Manejaron durante 20 minutos, dejando atrás los distritos comerciales y entrando en una zona industrial cerca del río. Depósitos, cercas de alambre tejido, y filas de contenedores de carga dominaban el paisaje. Frank giró por un callejón angosto y sin señalizar, los faros de la camioneta cortando la oscuridad, iluminando un pesado portón de seguridad de acero. Un hombre salió de una caseta de vigilancia sosteniendo un rifle con toda casualidad. Reconoció el vehículo, asintió una vez, y apretó un botón. El portón se abrió con un rugido. Frank estacionó frente a un edificio de ladrillo enorme y sin ninguna característica particular. Parecía abandonado, salvo por una única puerta de metal negro iluminada por una lámpara halógena dura. Adentro, retumbó Frank. Por el pasillo, la última puerta a la izquierda. Clara bajó del vehículo. El frío la volvió a morder, pero lo ignoró. Caminó hacia la puerta de metal, la abrió, y entró en un pasillo pulido e iluminado que parecía completamente fuera de lugar dentro de un depósito. Venido a menos. Parecía una oficina corporativa de alta gama. La alfombra gruesa absorbía el sonido de sus botas baratas. Cámaras de seguridad seguían sus movimientos desde las esquinas del techo. Pasó por varias puertas cerradas, escuchando el murmullo tenue de voces y el timbre de teléfonos. Última puerta a la izquierda. Se detuvo frente a ella. Era de roble macizo.
No golpeó. Solo giró la manija y la empujó. La oficina era enorme, austera, e intensamente silenciosa. Ventanales de piso a techo cubrían la pared del fondo, dando al agua negra y helada del río. Un gran escritorio de caoba dominaba el centro del cuarto, apilado prolijamente con carpetas de archivos y una única laptop encendida. Dante estaba sentado detrás del escritorio. Se había quitado el saco. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, las mangas remangadas hasta los antebrazos, revelando tinta oscura y desgastada trepando por su piel. Leía un documento, haciendo girar distraídamente una lapicera entre los dedos. No levantó la vista cuando ella entró. «Llegas tarde». «No sabía que teníamos una cita», dijo Clara, con la voz sorprendentemente firme. El cuarto estaba tibio. Se desató la bufanda, apretándola entre las manos. Dante firmó al pie de la hoja, dejó la lapicera, y finalmente levantó la cabeza. Los ojos turbios y planos se clavaron en los de ella. Se recostó en su silla de cuero, estudiándola parada torpemente en su oficina impecable, con su abrigo de tienda de segunda mano. «Esperaba que llamaras a las 3 de la madrugada», dijo Dante, con suavidad. «Cuando llegaste a tu departamento y te diste cuenta de que la cerradura era lo bastante barata como para forzarla, de una patada. Pero esperaste hasta que se puso el sol». «¿Por qué?» «Perdí mi trabajo», dijo Clara. Ya no tenía sentido guardar el orgullo. Gordon me despidió. Dijo que yo era un riesgo y que no quería que el restaurante recibiera balas perdidas. Dante soltó un suspiro lento, silencioso. Gordon es un cobarde, pero su lógica es correcta. Soy un riesgo. Entonces, ¿por qué me diste la tarjeta? Porque tienes algo que necesito. Dante se puso de pie. Rodeó el escritorio, moviéndose con una gracia silenciosa y depredadora. Se apoyó contra el borde de la madera de caoba, cruzando los brazos sobre el pecho. Estaba lo bastante cerca ahora como para que ella pudiera oler otra vez el cedro y el tabaco. «Manejo una empresa de logística», dijo Dante, en voz baja. «Cosas entran a esta ciudad. Cosas salen. Mi padre construyó esta organización sobre sangre y miedo. Pero la sangre y el miedo son descuidados. Atraen a los federales. Atraen a idiotas ambiciosos que quieren mi silla. Estoy tratando de manejar un negocio, Clara, y estoy rodeado de hombres que resuelven cada pequeño inconveniente con una pistola». Clara tragó saliva, con la garganta seca. Él sabía su nombre. Por supuesto que sabía su nombre. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó. «Ayer te vi insultar a 6 hombres armados en la cara porque estabas cansada de cargarles el agua», respondió Dante. Sus ojos no se apartaban de los de ella. «No titubeaste. No tartamudeaste. Y lo hiciste en un idioma que mis proveedores más viejos y más tercos entienden de forma nativa. Proveedores que actualmente creen que soy demasiado joven, demasiado americanizado, para respetar sus tradiciones». Estiró el brazo hacia atrás, tomó una carpeta gruesa de manila de su escritorio, y la tiró sobre la mesa de vidrio cercana. Aterrizó con un golpe pesado. «Necesito un intérprete», afirmó Dante. «Pero más que eso, necesito un enviado, alguien que se siente en la sala, escuche a los viejos de la vieja escuela, y me diga exactamente qué están susurrando cuando creen que no estoy prestando atención. Necesito a alguien que no me tenga miedo». Clara lo miró fijamente. «¿Quieres que me una a la mafia?» «Quiero que seas mi voz», corrigió Dante, con suavidad. «Te pagaré $4,000 por semana, en efectivo. Tendrás un departamento de la empresa, en un edificio con seguridad armada. Tendrás un auto. Tendrás todo lo que necesites para que nunca más tengas que estar parada, congelándote, en una parada de bus. $4,000 por semana». A Clara le flaquearon las rodillas. La cifra era astronómica. Era una cuerda de salvamento lanzada desde un helicóptero sobre un barco que se hunde. Todo lo que tenía que hacer era tomarla. «¿Y si digo que no?», preguntó, con la voz frágil, en un susurro. Dante inclinó la cabeza, su expresión suavizándose apenas, revelando un destello aterrador de humanidad genuina. «Entonces Frank te lleva de vuelta a esa parada de bus», dijo Dante, en voz baja,
Y nunca más vuelvo a mirar en tu dirección. La decisión es tuya, Clara. Congelarte hasta morir en la moralidad, o meterte en el barro conmigo y sobrevivir. $4.000 por semana. La cifra flotaba en el aire, pesada y absoluta, empujando el oxígeno fuera del cuarto. Clara miró la carpeta de Manila sobre la mesa de vidrio, y luego a Dante. Él no sonreía. No la miraba con lástima, ni con hambre depredadora, ni con diversión. La miraba como a una pieza de maquinaria de alto valor que necesitaba adquirir para mantener su fábrica funcionando. Era la transacción más honesta que le habían ofrecido jamás. No tengo ropa de oficina, dijo Clara. Su voz era plana, sin ningún rastro del temblor que había sacudido su cuerpo una hora antes. Dante abrió el cajón superior de su escritorio de caoba. Sacó un llavero pesado de metal y un teléfono inteligente negro, todavía envuelto en su plástico. Los dejó junto a la carpeta de Manila. Hay un placar en el departamento nuevo, dijo Dante, con el tono cambiando hacia una eficiencia operativa fluida. Está surtido con ropa neutra, a medida, en tu talla. Si algo no te queda bien, hay una cuenta abierta con un sastre en el centro. Frank te llevará a buscar lo que dejaste en tu lugar viejo. Empiezas mañana al mediodía. Clara miró las llaves. No las tomó de inmediato. ¿Por qué yo? Preguntó, en voz baja. ¿Tienes dinero? Puedes contratar intérpretes profesionales, gente con títulos y credenciales de seguridad. ¿Por qué sacar a una camarera de un restaurante? Dante se inclinó hacia adelante, apoyando las manos planas sobre el escritorio. Un intérprete profesional traduce palabras. Lee un libro de texto y escupe la definición de vuelta. No entienden la tierra de la que crecieron esas palabras. Tú sí. Tienes la misma sangre amarga y violenta corriendo por tus venas que los hombres que están tratando de enterrarme. Sabes cuándo mienten, porque te crió una mujer que mentía de la misma forma. No necesito un diccionario, Clara. Necesito un detector de mentiras. Ella cerró los ojos. La imagen de su departamento oscuro y congelado destelló detrás de sus párpados, la heladera vacía, las cuentas vencidas, el agotamiento instalado en sus huesos como plomo. Abrió los ojos, dio un paso adelante, y tomó las llaves. Estaré lista al mediodía, dijo Clara. Frank la llevó de vuelta al sur de la ciudad. La camioneta enorme se estacionó directamente frente a su edificio derruido. Frank apagó el motor y se bajó, y su presencia masiva hizo que la calle venida a menos se sintiera de golpe muy pequeña. La siguió por los 3 pisos de escalera, los escalones de madera gimiendo bajo su peso. Clara abrió la puerta de su departamento. Estaba exactamente como lo había dejado, congelado, oscuro y profundamente deprimente. Espero acá afuera, gruñó Frank, apoyándose contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho. A Clara le tomó exactamente 12 minutos empacar toda su vida. Poseía muy pocas cosas de valor, una pequeña caja con fotos de su abuela, unos libros de bolsillo desgastados, su cepillo de dientes. Dejó las ollas baratas. Dejó las mantas raídas. Metió sus pertenencias escasas dentro de un bolso de lona desgastado, lo cerró, y salió sin mirar atrás. El departamento nuevo estaba en un edificio de gran altura frente al lago. El lobby tenía pisos de mármol y un conserje que saludó a Frank con un respeto silencioso y aterrado. Tomaron un ascensor privado hasta el piso 18. Cuando Clara abrió la puerta, lo primero que la golpeó fue el calor. Era una calidez profunda y silenciosa que le relajó de inmediato los nudos de los hombros. El departamento era impecable. Pisos de madera, muebles minimalistas grises, y ventanales de piso a techo que exhibían la red brillante y extensa del horizonte de la ciudad. Caminó a la cocina. La heladera estaba completamente surtida, verduras frescas, agua embotellada, cortes de carne caros, y una máquina de espresso nueva sobre la mesada de granito. Entró al dormitorio. La cama era enorme, apilada con edredones gruesos. Abrió el placar. Dante no había mentido. Una docena de trajes a medida, en gris carbón, negro y azul marino, colgaban en una fila prolija, junto a blusas blancas impecables y zapatos de cuero pulidos. No era el vestuario de una trofeo de mafia. Era una armadura. Clara dejó caer su bolso de lona al piso.
Entró al baño, abrió la ducha de vidrio, y se sentó bajo el agua ardiente hasta que su piel se puso rosada y sus músculos finalmente se soltaron por completo. Durmió 12 horas seguidas. Sin alarmas, sin frío, sin miedo a perder un bus. Cuando despertó, el sol entraba a raudales por los ventanales enormes. Se vistió con uno de los trajes nuevos. La tela se sentía extraña contra su piel, pesada, cara, estructurada. Se ató el pelo hacia atrás, con firmeza. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El agotamiento seguía ahí, sombreando sus ojos, pero la desesperación había desaparecido. A las 11:50 en punto, el teléfono negro vibró sobre la mesada de la cocina. Un solo mensaje de texto, lo vi. Clara tomó su abrigo y salió por la puerta. La transición había terminado. El trabajo estaba por empezar. Frank esperaba afuera. El trayecto fue corto, y los llevó hasta un local sin cartel en la pequeña Italia. Las ventanas estaban cubiertas de papel, con un cartel desteñido que decía cerrado por renovaciones, colgado del vidrio. Frank abrió la puerta y se la sostuvo. Adentro, funcionaba un bar de espresso de alta gama. El aire olía intensamente a granos tostados y a anís. Dante estaba sentado en una mesa redonda pequeña en el rincón del fondo. Vestía un traje negro, sin corbata, con una pequeña taza de cerámica de espresso frente a él. Levantó la vista cuando Clara se acercó. Sus ojos oscuros la recorrieron, registrando el traje a medida, la postura rígida, la ausencia de temblor. Un gesto de aprobación casi imperceptible movió su mandíbula. Siéntate, ordenó él, con suavidad. Clara se sentó frente a él. En 20 minutos, dijo Dante, con la voz cayendo a un registro bajo y serio, don Tommaso va a cruzar esa puerta. Controla los muelles del lado oeste. Lleva 6 meses robando de mis cargamentos. Hoy le voy a decir que pare. Él se va a negar. Va a hablar solo en dialecto y va a intentar humillarme. Vos vas a escuchar todo lo que diga, y me vas a decir exactamente cómo quebrarlo. Don Tommaso no entró como un hombre que llega a una reunión de negocios. Entró como un rey inspeccionando su territorio recién conquistado. Era un hombre bajo, corpulento, de más de 60 años, con un traje de tuit marrón que parecía tener décadas, pero perfectamente conservado. Su cara era de cuero curtido, profundamente marcada alrededor de una boca que masticaba de forma permanente un cigarro apagado. Lo flanqueaban 2 guardaespaldas, jóvenes de hombros anchos, pelo engominado hacia atrás y ojos inquietos y agresivos. Tommaso se detuvo frente a la mesa. No se sentó de inmediato. Miró hacia abajo a Dante, y luego desvió la mirada hacia Clara. Su labio se curvó en una mueca visible de desprecio. Soltó una frase en dialecto, con la voz sonando como botas arrastrándose sobre grava. Otra más para mantenerte caliente, muchachito. La cara de Dante permaneció como una máscara de indiferencia absoluta y helada. No parpadeó. Solo hizo un gesto casual hacia la silla vacía frente a él. Clara sintió que la adrenalina se disparaba en su pecho, fría y afilada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Miró directamente a los ojos de Tommaso. No estoy aquí para mantenerlo caliente, replicó Clara, en el mismo dialecto duro y gutural, con la voz firme. Estoy aquí para asegurarme de que usted no le robe mientras le sonríe. El silencio que cayó sobre el bar de espresso fue absoluto. Tommaso se quedó congelado. El cigarro se le resbaló un poco entre los dientes. Sus 2 guardaespaldas se tensaron, con las manos bajando hacia sus cinturas. Frank, parado junto a la puerta de entrada, solo cambió el peso de un pie a otro, dejando que su saco se abriera lo suficiente para revelar el mango de acero de una funda de hombro. Dante no movió ni un músculo, pero Clara notó una leve tensión en la piel alrededor de sus ojos, un microscópico gesto de sorpresa. Tommaso finalmente sacó la silla y se sentó. Miró a Clara, ya no como a un mueble más. La miró como a una serpiente que acababa de destaparse sobre su mesa. ¿Quién carajo eres?, murmuró Tommaso. En inglés, Tommaso, interrumpió Dante, con la voz suave y cortante. Clara es mi traductora, pero vivimos en Chicago. Prefiero que hagamos negocios en el idioma de esta ciudad. Usted entiende inglés perfectamente bien.
Tommaso desvió su mirada furiosa hacia Dante. El viejo escupió la punta masticada de su cigarro sobre el piso impecable. Traes a una chica para insultarme. Tu padre escupiría sobre ti. Él conocía el respeto. Sabía cómo se hacían las cosas. Mi padre está muerto, dijo Dante, con la voz plana. Y mientras estuvo vivo, dejó que usted se robara un 5% de los muelles del este porque le tenía lástima. Eran viejos amigos. Yo no soy su amigo, Tommaso. El robo se termina hoy. Los cargamentos se mueven sin su impuesto, o se mueven a través del puerto de otro. Tommaso se rió. Fue un sonido húmedo, feo. Se inclinó sobre la mesa pequeña, con el aliento oliendo a tabaco rancio y ajo. Cambió otra vez al dialecto, hablando rápido, deliberadamente ignorando a Dante y mirando directo a Clara. Sus ojos estaban salvajes, arrogantes. Creía tener todas las cartas. Creía que Dante era débil. Clara se giró hacia Dante. Dice que sus camiones no se van a mover ni un centímetro sin su permiso. Amenaza con quemar su carga y matar a sus choferes. Hizo una pausa, manteniendo la voz muy baja, dirigida solo a Dante. Está mintiendo. La forma en que lo dijo es defensiva. No juró por su sangre. Juró por tu imperio. Está en la quiebra, Dante. No tiene la gente necesaria para quemar tus camiones. Está tratando de asustarte para que retrocedas. Dante absorbió la información al instante. Los ojos planos y muertos se encendieron con una claridad repentina y feroz. No miró a Clara. Mantuvo la vista fija en Tommaso. Usted no va a quemar nada, dijo Dante, en voz baja. El volumen de su voz bajó todavía más, obligando a Tommaso a inclinarse más cerca solo para escucharlo. Fue un movimiento dominante, atrayendo al hombre mayor hacia su órbita. Va a abrir los muelles. Va a cancelar el impuesto. Y lo va a hacer, porque si no lo hace, no solo voy a dejar de mover mis cargamentos por ahí. Voy a comprar su puerto, Tommaso. Voy a comprar a los jefes del sindicato a los que usted les debe dinero, y voy a borrar su nombre del lado este por completo. La cara de Tommaso se puso de un rojo violento, moteado. Golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear las tazas de cerámica pequeñas. Traidor. Rugió Tommaso, medio levantándose de la silla. Antes de que sus hombres pudieran siquiera moverse, Dante ya estaba en acción. No se puso de pie. Simplemente estiró el brazo por encima de la mesa, la mano disparándose con una velocidad aterradora. Agarró a Tommaso de las solapas de su pesado traje de tweed, tirando del hombre mayor violentamente hacia adelante. El pecho de Tommaso se estrelló contra el borde de la mesa, sacándole el aire de golpe en un jadeo agudo. Dante se inclinó, con la cara a centímetros del hombre mayor. Yo no hablo el idioma viejo, susurró Dante, con la voz rasposa raspando contra el silencio del cuarto. Pero sé cómo terminar con un linaje. No me vuelva a poner a prueba. Lo empujó hacia atrás. El hombre mayor tropezó contra su silla, jadeando en busca de aire, con la cara pálida y cubierta de un sudor repentino. Miró a Dante, luego a Frank, y luego a la confianza absoluta e inquebrantable que irradiaba de Clara. Había perdido. Tommaso se puso de pie con dificultad. Se acomodó el saco, se negó a mirar a ninguno de los dos, y salió a paso firme hacia la puerta. Sus hombres lo siguieron de cerca, lanzando miradas nerviosas hacia atrás. La puerta pesada se cerró, dejando al bar de espresso en un silencio absoluto una vez más. Clara exhaló lentamente, destensando las manos por debajo de la mesa. Tenía las palmas empapadas de sudor. El corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Dante levantó su pequeña taza de espresso. Estaba completamente frío. Aún así, tomó un sorbo, y la dejó de nuevo con un tintineo suave. Giró la cabeza y miró a Clara. La frialdad en sus ojos había retrocedido. Lo que la reemplazó no era exactamente calidez, sino un respeto profundo, anclado. No titubeaste, observó Dante, en voz baja. Crecí en el Southside, respondió Clara, forzando su respiración a calmarse. Un viejo gritando es solo ruido de fondo. Una sonrisa lenta y genuina rozó las comisuras de la boca de Dante. Cambió toda su cara,
despojándola del jefe de la mafia brutal y revelando al hombre profundamente cansado y ferozmente inteligente, que había debajo. Ruido de fondo, repitió Dante, en voz baja. Vení, te invito a una cena de verdad. La cena no fue en otro local italiano en penumbras. Fue en un asador en el centro, en el piso 42, completamente encerrado en vidrio. Frank estaba de pie junto a las puertas del ascensor, un centinela silencioso, su cuerpo enorme bloqueando la única salida. El restaurante estaba completamente vacío, salvo por ellos dos. Dante había comprado el piso entero por esa noche. Ningún mozo revoloteaba alrededor. La comida había quedado sobre un carro lateral, y las puertas de la cocina habían quedado cerradas con llave. Clara miró su plato, un bife perfectamente cocido, descansando en un charco de reducción de pimienta oscura y rica. Al lado, una copa pesada de cristal con vino tinto que probablemente costaba más que la suma de su renta de los últimos 3 años. Tomó el cuchillo y el tenedor. No dudó, y no picoteó la comida con falsa modestia. Comió. Dante la observaba. Apenas había tocado su propio plato. Estaba bebiendo un vaso de bourbon, el líquido ámbar atrapando la luz baja y titilante de la única vela sobre la mesa. Se había quitado el saco, su camisa blanca impecable desabotonada en el cuello, revelando la sombra tenue de una cicatriz que descansaba contra su clavícula. Comes como si alguien te lo fuera a quitar, observó Dante, con la voz cortando a través del zumbido suave del aire acondicionado. Alguien generalmente lo hace, respondió Clara, después de tragar. Se limpió la boca con una servilleta pesada de lino, recostándose en el asiento de cuero mullido. O se echa a perder porque cortan la electricidad. Cuando tengo comida enfrente, me la como. Es una costumbre. Dante hizo girar su vaso, el hielo tintineando suavemente. Tommaso va a tomar represalias. No directamente. No tiene el estómago ni los hombres para una guerra, pero va a intentar sobornar a los jefes del sindicato del lado oeste para que hagan una huelga. Va a tratar de desangrar mi logística deteniendo los contenedores antes de que lleguen a los camiones. ¿Por qué me contas esto? Porque el jueves te vas a reunir con los jefes del sindicato. Clara dejó de moverse. Bajó el tenedor lentamente, el metal tintineando contra la porcelana fina. No sé nada de logística de envíos, ni de sindicatos, ni de sobornos. Sabes leer a hombres desesperados, corrigió Dante, con suavidad. Los jefes del sindicato son políticos. Hablan en círculos. Sonríen mientras te vacían los bolsillos, y mienten con cada respiro. Necesito a alguien en la sala que pueda cortar toda la cortesía y decirme qué es lo que realmente quieren. Lo hiciste hoy con Tommaso. Viste exactamente dónde se agrietaba su armadura. Viste el miedo. Clara miró por la ventana. La cuadrícula extensa de Chicago se desplegaba debajo de ellos. Un mar de luces doradas de la calle y luces traseras rojas ocultando la brutalidad sobre el pavimento, abajo. Pensó en Gordon, sudando en la cocina de un restaurante que se moría de a poco. Pensó en su abuela, gritando en un idioma muerto, muriendo amargada y fría. Pensó en los $4.000 en billetes nuevos y sin marcar que descansaban dentro de su departamento. Inmaculado y nuevo. No me van a respetar, dijo Clara, con la voz plana. Soy una mujer joven que apareció de la nada. Me van a mirar como si no existiera. Van a respetar al hombre parado detrás tuyo, dijo Dante. La certeza absoluta en su tono le provocó un escalofrío en la columna. Y cuando se den cuenta de que hablas con mi autoridad, te van a temer tanto como me temen a mí. Yo puedo hacer eso, Clara. Pero necesito saber si vos podés. Ella volvió a mirarlo. No era una fanfarronada. Era una prueba. Puedo hacerlo, dijo Clara, en voz baja. Dante asintió. Tomó un sorbo lento de su bourbon. Mi padre gobernaba rompiendo gente. Rompió a mi madre. Rompió a sus rivales. Intentó romperme a mí. Creía que el miedo era la única moneda que nunca se devaluaba en esta ciudad. No estaba del todo equivocado, comentó Clara, con pragmatismo. Dante la miró, sus ojos castaños turbios intensos y sin parpadear. No, no lo estaba. Pero el miedo agota. Requiere mantenimiento constante.
Hay que alimentarlo o se muere de hambre. Yo estoy cansado de alimentarlo. Quiero una máquina que funcione con eficiencia brutal, no con sangre. Y para construir eso, necesito gente más inteligente que los animales con los que se rodeaba mi padre. Estiró el brazo por encima de la mesa. No le tomó la mano, pero dejó descansar sus dedos largos y marcados a centímetros de los de ella. La cercanía física fue eléctrica, una gravedad repentina y pesada que le sacó el aire de los pulmones. Vos no sos un animal, dijo Dante, con la voz cayendo a un susurro rasposo, bajo. Sos una sobreviviente. Y los sobrevivientes son las únicas personas en las que confío. Clara miró su mano. Los nudillos estaban magullados, las manos de un hombre que se dedicaba a la violencia. Pero eran firmes, y por primera vez en su vida, sintió una sensación aterradora y absoluta de seguridad. Ya no estaba parada en una parada de bus, en medio del viento helado. Había entrado a la oscuridad, y la oscuridad le había ofrecido un lugar en la mesa. Giró la mano, dejando que sus dedos rozaran los de él. Fue un movimiento microscópico, pero selló el pacto más fuerte que cualquier juramento de sangre. Jueves, dijo Clara, sosteniéndole la mirada sin titubear. Decile a Frank que tenga el auto listo a las 8. Dante sonrió. Una sonrisa real, peligrosa y brillante, que prometía la ruina absoluta de cualquiera que se pusiera en su camino. Frank va a estar listo. Así fue como una camarera agotada se convirtió en la voz reinante del imperio más oscuro de Chicago. Si te atrapó la supervivencia sin disculpas de Clara y la precisión letal de Dante, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo momento de nuestras próximas historias de romance oscuro y drama de mafia. ¿Cuál fue tu momento favorito, la confrontación en el restaurante o la caída en el bar de espresso? Deja tu comentario abajo y contanos. Compartí este vídeo con tus compañeros lectores de romance crudo, y nos vemos en el próximo capítulo despiadado. Cuídense, y estén alertas.